Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos. Dios les bendiga de una manera maravillosa en esta noche. Gracias a nuestro Dios que una vez más podemos compartir la palabra de Dios, poder ponernos bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando los profetas menores. Ya dimos una introducción un tanto extensa para ver algunas cosas y entramos ya en el libro de Oseas. Y allí estamos. Antes de tener nuestro estudio, quiero recordarles algo importante, hermanos míos. Recuerden que domingo próximo, es decir, domingo 7 de junio del mes próximo, tendremos la reiniciación de nuestros cultos en la iglesia. Recuerden que tendremos dos cultos, uno a las 9 de la mañana, y hasta las 10:15 de la mañana. Debemos tener un receso de 1 hora para tener un segundo servicio a las 11 de la mañana y hasta las 12:15 del mediodía. Así que, por favor, hermanos míos, ya les había anunciado que los diáconos, en este caso de manera particular, el hermano Noé va a estar haciendo contacto con ustedes y los demás hermanos también, diáconos también van a estar haciendo contacto con ustedes para inscribirnos, vamos a decirlo así, porque así tenemos que hacerlo de inicio. Debemos hacerlo con una cantidad X de personas, no podemos reunirnos todos juntos, entonces por eso lo estamos haciendo de esta manera. De modo que en esta primera parte, este primer inicio, tenemos que hacerlo así y como ha estado anunciando el gobierno, que vamos a ir haciéndolo por fases. Más adelante, pues ya entonces podremos reunirnos de manera regular como solíamos hacerlo. Mientras, vamos a tomar en cuenta todas estas cosas, estas medidas, y les estaremos más adelante enviando entonces también un pequeño video para decirles cuál será el protocolo que vamos a seguir. Y todo esto, hermanos, es para que nos cuidemos los unos a los otros. Deseamos que esto pase pronto y pasa más rápido si usted y yo contribuimos. Si la población en general contribuye, esto pasa mucho más rápido. Entonces, nosotros como creyentes en Cristo y en este caso que nos ocupa como miembros de la primera iglesia bautista fundamental la fe, vamos a tomar esto en cuenta también, hermanos, para cuidarnos los unos a los otros y que todas estas cosas pasen y podamos volver a nuestra vida cotidiana, que es nuestra oración, es nuestro clamor delante de Dios. Muy bien, pues quiero invitarles en esta noche entonces a que abramos la palabra de Dios a libro de Oseas, y vamos al capítulo número 2, y leeremos desde el versículo 14 hasta el final. Libro de Oseas, capítulo número 2, versículos 14 hasta terminar el capítulo, versículo 23. Dice la palabra de Dios: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi,
y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de los Ruama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Oremos un momento, hermanos. Padre, gracias por tu palabra preciosa en esta noche. Gracias, mi Dios del cielo, por poder tomarla en nuestras manos, Señor, en nuestros labios, y así que podamos también tomarla en nuestros corazones. Te suplico y te ruego, Padre, que bendigas cada hogar en esta noche, Señor, cada familia que está reunida para escuchar tu palabra. Edifícanos tú, Señor, exhórtanos, Dios del cielo, y trae la enseñanza que tú deseas a la vida de cada uno. Bendícenos, Señor. Bendice este estudio sobre los profetas menores. Sé con nosotros, sé con tu servidor, Dios del cielo, que va a hacer uso de tu palabra santa. Te doy las gracias y pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Habíamos visto, la vez anterior hicimos una pausita breve el miércoles anterior, nuestro estudio anterior, pero retomamos nuestro estudio bíblico otra vez. Entonces habíamos visto ya algunas cosas y habíamos visto la parte de los hijos de Oseas y cuáles eran los significados que tenían, ¿verdad? Habíamos visto esa parte ya y habíamos dicho que en el caso de Jezreel, Dios castigaría a Israel por lo que hizo a Jezreel en tiempo atrás. En el caso de Lo Ruama, el nombre Lo Ruama, que significa no amada, no compadecida, Dios dice a Israel que no le mostrará compasión. Y el tercer hijo, o una hembra, otra hembra, las últimas dos recuerden que hembras, lo Anmi, y que significa no pueblo mío. Dios le comunica aquí al pueblo de Israel que ya no es su pueblo y que él ya no será su Dios. Esos son, ¿verdad?, los nombres y sus significados de los hijos de Oseas. Empezamos a ver el contenido y la estructura propiamente del libro de Oseas. Y en primer lugar, miramos esta parte de Oseas, su esposa y el significado de los hijos. Ya previamente acabo de decirle los nombres como parte de la introducción que habíamos visto y encontramos aquí en el capítulo número 1, ya leímos los versículos del 3 al 9 para mirar estos hijos y se lo doy, acabo de dárselo con un sentido un poquito más amplio de lo que Dios le estaba diciendo al pueblo con cada uno de estos hijos, cuál era el mensaje que Dios le dejaba con cada uno de los hijos. Ahora les menciono, ¿verdad?, el nombre de esos hijos y el significado propio de cada uno de ellos. El primer hijo, dijimos, Jezreel, y este
nombre de Jezreel, lo que simbolizaba, lo que significaba, como habíamos ya mencionado, es que Dios, ¿verdad?, iba a castigar al pueblo porque era un pueblo un tanto sanguinario, ¿verdad? En segundo lugar, entonces, el otro nombre, el nombre de los Ruama, es no amada, no compadecida, ¿verdad? Y el tercer hijo, hembra también, Loami, que significa no pueblo mío. Ya habíamos dicho que lo que Dios le estaba anunciando al pueblo, a su pueblo de Israel, lo que le anunciaba con la venida de cada uno de estos hijos. En segundo lugar, miramos, esto es mirando en primer lugar cuál era hablando de Oseas, de su esposa, y hablando también acerca del significado de los hijos, de cada uno de los hijos. En segundo lugar, entonces, miremos el tema de el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Número 2. Ese fue el punto número 2 que miramos. Y aquí vimos algunos aspectos y mencionábamos más adelante que Dios, con cada uno de los nombres de los hijos de Oseas, le estaba también diciendo a Dios, quitándole ese prefijo, en el caso de las hembras, quitándole ese prefijo lo, para decir lo contrario, en un sentido, bueno, no eres pueblo mío, ahora sí eres pueblo mío. Y no eres compadecida, pero sí ahora eres compadecida y ahora eres amada. Y esto para implicar precisamente ese amor incondicional de Dios hacia su pueblo, que es lo que vamos a estar mirando en todo el libro de Oseas, en todo el libro. Vamos a estar mirando esta parte de ese amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Si usted lee el libro de Oseas, si usted lo lee, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, usted va a ver como que Dios va hacia adelante, pero como que retrocede. Como que le dice al pueblo que lo rechaza, al pueblo que lo abandona, al pueblo que ya no lo quiere, al pueblo que le está diciendo ya yo no te amo, ya, en fin. Y de repente pues miramos entonces como que Dios vuelve para atrás y ahora como que quiere restaurarlo y le dice todo lo contrario. Y esa es una dinámica que utiliza el escritor Oseas, o la dinámica que utilizó Dios para enseñar lo que quería enseñar en este libro de Oseas. De modo que vamos a encontrar mucho eso. Si usted lee el libro, usted se va a encontrar con esto, con esta parte, pero es precisamente porque estamos hablando de la estructura, del contenido, y es precisamente lo que está haciendo Dios. Y es lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios hace contigo y conmigo. Y no es que Dios nos rechace, es nosotros que en un momento determinado medio dejamos a Dios, medio nos olvidamos de Dios, somos descuidados aún como creyentes. Tú lo sabes, usted lo sabe, mi hermano, mi hermana. Y regresamos a Dios, ¿y qué hace Dios con nosotros? ¿Nos rechaza? No, nos recibe, nos recibe. Esa es la realidad. Nos quedamos entonces en los versículos finales del capítulo número 2, y son los versículos que acabamos de leer, los versículos 14 al 23, en los que Dios le habla a su pueblo y le habla acerca de su amor. O sea, acerca del amor de Dios que lo mueve a restaurarlo. Lo que le acabo en parte de decir. O sea, el amor de Dios siempre va a movernos a nosotros a restaurarnos. Nos va a restaurar. Si no fuera así, pues imagínese. Recuerde que una de las cosas que dijimos, que Dios utilizó como ejemplo, como ejemplificación, el matrimonio de Gomer y de Oseas, para Dios decir cuál es el tratamiento que Él suele tener con su pueblo. Y lo hace retratando la relación de Dios con el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos tanto acerca de esta verdad que está retratada en este libro de Oseas. Y Dios utiliza
el matrimonio, la vida matrimonial de este hombre y de esta mujer, para él representar. Es un referente, una referencia del matrimonio de Dios en términos espirituales, del matrimonio de Dios con su pueblo. El matrimonio que nosotros tenemos con nuestro Dios, la relación que tenemos con Dios. Y cómo Dios, independientemente de lo desobediente, de lo rebelde que fue el pueblo de Israel, que se sumió en la idolatría, olvidándose de Dios, algo que nosotros pudiéramos decir, algo incomprensible. Después de haber visto a Dios haciendo tantas y tantas cosas, tantos y tantos milagros, cómo el pueblo llegó a una situación tan profunda de olvidarse de su Dios. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, pues estamos mirando entonces, vamos a ver esta verdad. El amor de Dios para su pueblo siempre lo va a mover a restaurarlo, siempre. El amor de Dios hacia nosotros, hermanos, mire, no importa lo que hagamos. No importa lo que hagamos. Siempre que venimos a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios nos restaura. ¿Y sabe por qué es eso? Porque nos ama. Nos ama. Si Dios no nos amara, a muchos de nosotros, empezando con su servidor, como dicen los muchachos, ya Dios nos hubiera soltado. Pero no es así. Dios nunca hará eso. Dios nunca nos suelta. Versículos 14 y 15 leemos otra vez del capítulo número 2. Dice la palabra de Dios, porque he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En estos primeros dos versículos, versículos 14 y 15, Dios dice que iba a atraer a Israel. Parece que está hablando aquí de la esposa de Gomer, ¿verdad? La esposa de Oseas, Gomer. Entonces, ¿qué dice Dios? Que iba a atraer a su pueblo. En su infidelidad probaría malestar, sufrimiento, privaciones y volvería a su Dios. Y es lo que Dios está diciendo. Va a tener problemas, ciertamente, porque cuando somos infieles a Dios, vamos a probar todo esto. Quizás ni siquiera nos damos cuenta, pero vamos a probar molestias, sufrimientos, privaciones, hasta que volvemos a Dios. Y creo, hermanos míos, que esa es la batalla que libra el cristiano en estos días. La batalla con lo que le brinda el mundo y lo que nos brinda nuestro Dios. Al mundo le respondemos con la carne y a Dios le respondemos, por supuesto, con el espíritu. Al principio, el mundo nos vence hasta que logramos ver la bondad de nuestro Dios. Esa es la realidad, esa es la verdad expresada aquí. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor iba a atraer a su pueblo otra vez. ¿Y cómo lo iba a atraer? Era precisamente diciéndole, refrescándole la memoria de todo lo que él había sido para su pueblo, a través del tiempo, a través de todos los años, a través de toda la edad del pueblo de Israel. Y por eso dice la palabra, yo te voy a atraer. Y qué bueno, hermano, ciertamente no hay manera mejor de Dios atraernos, así como Él dice, aunque hayamos experimentado tantas cosas. Mencionábamos que el mundo nos brinda muchas cosas y Dios nos brinda otras tantas. Usted y yo, que somos cabezaduras, tantas veces lo que hacemos es que acudimos a lo que el mundo está ofreciendo y nos olvidamos de Dios. Entonces, al principio, como sucedió con el hijo pródigo, el mundo nos vence. Todas esas cosas que uno piensa que el mundo le está dando y que uno puede disfrutarlas,
que después uno se da cuenta que no es así. Y por eso esta historia del hijo pródigo es interesante. No vamos a ir allá, solamente le hago el recordatorio, traemos a la memoria, ¿verdad? Nos remitimos allá precisamente para recordar esta verdad. El mundo nos ofrece muchas cosas. Vamos allá. Creemos que tenemos de todo. Y allá encontramos miseria. Mucha miseria en todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo no estoy hablando eminentemente porque, aunque sea el caso del hijo pródigo que se vio sin dinero, se vio sin recursos, pero estoy hablando, hermanos, hoy en el presente, para ti y para mí. Esa miseria se traduce en otras tantas cosas. En el fracaso de la familia, en vivir una vida alejada de Dios, que no parecemos humanos, parecemos más animales que otra cosa. Desperdiciando la vida en vicios, desperdiciando la vida, quién sabe en cuántas correrías. Y lamentablemente, eso es una tragedia. Entonces, dice la palabra de Dios, y cuando habla aquí acerca de Acor en el versículo 15, dice la palabra de Dios que él va a abrir una puerta abierta, una esperanza. Acor por puerta de esperanza, dice en el versículo 15 arriba. Entonces, Dios siempre va a tener esa puerta de esperanza. Esa puerta de esperanza nunca se cierra. Nunca. Y Dios la dejó abierta eternamente para el pueblo de Israel. Por eso la palabra de Dios nos dice, y usted notará, siempre hubo un remanente que Dios permitió que quedara. Unos pocos hombres fieles a Dios. Siempre. ¿Y sabe para qué era eso? Para que esos que tenían la mente puesta en Dios, su corazón puesto en Dios, fueran, en cierta forma, esa puerta de esperanza para volver a Dios. Y ese grupo de hombres y mujeres fieles siempre estaban en la mente de Dios y Dios no podía abandonarlo. En el versículo 16 menciona la palabra de Dios, y le leo el versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Note, hay dos palabras aquí en el versículo 16, y la primera palabra, Ishi, significa mi marido. Y esto es para hablar acerca de la relación de intimidad. Relación de intimidad. Recuerde que estamos mirando aquí en estos versículos 14 al 23, el amor de Dios por su pueblo mueve a Dios a restaurarlo. La palabra Ishi, entonces, que significa mi marido, es para referirnos a la relación de intimidad, la relación entre un esposo y una esposa es una relación íntima. No es una esposa, un marido, participan en tantas cosas íntimas como no participan con nadie. Duermen en una misma habitación, duermen en una misma cama, se pueden bañar juntos en el mismo baño. Es decir, comparten una serie de cosas, una serie de secretos, una serie de tantas y de tantas cosas que no se comparte con nadie. Está esa intimidad. Y esto es lo que el Señor está diciéndole a su pueblo Israel, que a pesar de todo, Él quiere que llegue ese momento de restauración y que Él vuelva a tener esa relación íntima de esposo con su pueblo. La segunda palabra es Baali, y es una palabra que se deriva de los Baales o del nombre Baal. Más bien, ¿verdad? Entonces, lo que dice aquí la palabra de Dios es que ya no le van a llamar Baali. Baali significa mi Señor, o más bien mi amo. Y Dios quería decir con esto entonces que Dios necesitaba, que Dios quería otro tipo de relación, como la que acabamos de mencionar con Ishi. A Dios no podemos verlo como un amo castigador, no lo podemos mirar con miedo, con temor, sino que debemos mirarlo en una relación más cercana,
más estrecha, más íntima. A Baal se le servía por miedo, por temor. Recuerde que la idolatría va mucho a esta parte, de que si se le dice algo a ese ídolo, la gente piensa que si no se hace eso, viene un castigo de una vez. Entonces, es parte de lo que Dios le está diciendo. Yo no quiero que me vean como si yo soy un amo. No, yo quiero que me veas como que yo soy tu marido, tu esposo. Mírame en una situación de intimidad. Porque ese es el tipo de relación que yo quiero tener contigo. Hermanos, si ese es el tipo de relación que debemos tener con Dios, acuérdese, Dios no es un amo, Dios no es, para hablar un poquito de nuestra historia, Dios no es un Trujillo. ¿Ok? Dios no nos trata así. Todo lo contrario. Lo que la palabra de Dios dice es que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Lo que dice, ¿verdad? La expresión que menciona el apóstol Pablo, Abba Padre, para decir papacito, en una relación de intimidad, en una relación familiar, como una relación, ¿verdad? En el interior del hogar, en el interior de la casa, ¿cómo nos tratamos ahí? A esa relación es que Dios se está refiriendo aquí. Y en el versículo número 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Y te haré dormir segura. Todo esto es parte de lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Cuando habla aquí del arco, de la espada, habla de la guerra, todo esto, pues simboliza la situación deseada y anhelada, idealizada para su pueblo, que no tuviesen todas estas perturbaciones que tenían ahora, precisamente por estar lejos de Dios. Recuerde que el pueblo de Israel, y parte de lo que miramos en la introducción a estos profetas menores, es que el pueblo más de una vez fue deportado. Hablamos de 2 deportaciones, recuerdan eso, ¿verdad? La primera a Asiria, y la segunda a Babilonia. Y que el trabajo de estos profetas menores y también de los profetas mayores fue el trabajo que ellos realizaron durante estos distintos periodos. Hablamos de tres periodos particulares, que hubo profetas antes del exilio, durante el exilio y post exilio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vino ese exilio? ¿Por qué vino todo esto? Por la desobediencia del pueblo de Dios. Tuvo que librar muchas batallas con pueblos enemigos, pero también guerras intestinas. Es decir, guerras entre ellos mismos, guerras dentro de la misma nación, hermano con hermano, que Dios no quería que esto sucediera. Entonces Dios dice que Él quitará todas estas cosas. Versículo 21 y versículo 23 dice, dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de lo Ruama y diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. En estos versículos 21 al 23 del capítulo número 2, entonces se repite aquí, básicamente en versículo 21 y 22, usted notará que se repite 5 veces, se repite el verbo responder. Responder. Es decir, habrá una respuesta divina. Habrá una respuesta de Dios. Habrá abundancia. Note qué es lo que dice allí la palabra de Dios. En aquel tiempo responderé, dice Jehová,
Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Israel. Note cuántas veces menciona el Señor aquí el verbo responder. Y esto es para hablar de eso, hermanos, de que Dios va a dar a su pueblo en esa restauración que Él quiere. Él va a darle respuestas divinas, que es lo que necesitamos. ¿Qué necesita el pueblo de Dios siempre? Respuesta de Dios, respuesta divina, en el sentido que sea, en el sentido que sea. No podemos vivir sin esas respuestas de parte de Dios. En todo nuestro actuar, en todo nuestro accionar, en todo lo que hacemos, necesitamos esa respuesta de parte de nuestro Dios. Entramos al capítulo número 3, y en el capítulo número 3, otra vez vamos a encontrar que se menciona que Gomer, esposa de Oseas, se prostituye, Oseas la busca, representando a Israel siendo infiel y a Dios que de todos modos está buscando su pueblo para restaurarlo en amor, en bondad y en misericordia. No damos detalles del capítulo 3 porque básicamente esto es lo que trata. Capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 1, 2 y 3, ya habíamos dicho previamente, habla acerca de Oseas, de Gomer, y la relación de ellos dos, incluidos los hijos que tuvieron. Y esa es la introducción, digamos así, la introducción del libro hablando acerca de ese matrimonio de Oseas y cómo este hombre siempre buscó a la esposa, aunque le era infiel. Cosas que nosotros no asimilamos mucho. Acuérdense que no podemos irnos a lo humano en esto, porque eso sería, ya hablamos previamente al inicio, de que humanamente esto no podemos explicarlo. No podemos. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciéndonos con esto? ¿Por qué Dios utiliza este ejemplo? Y que acabo de mencionárselo hace un momentito. Miremos entonces nuestro punto número 2. En el punto 1 habíamos dicho, en primer lugar, estábamos mirando a Oseas, su esposa, los hijos y su significado. En segundo lugar, acabamos de ver entonces el amor incondicional de Dios por su pueblo. Miramos todo eso en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Miramos el punto número 3 y veremos aquí el capítulo número 4. Punto 3, el capítulo número 4. Y es aquí algo tan importante, hermanos. Dios no pasa por alto la infidelidad. Dios no pasa por alto el pecado. Hemos visto, y lo que más se retrata en la Biblia es el amor de Dios. Es la compasión de Dios. Lo que más la Biblia enseña es la misericordia de Dios. En todos los sentidos, en cada aspecto, vamos a encontrar eso. Esa bondad maravillosa de Dios hacia nosotros, esa misericordia, ese amor que lo convierte en un Dios tan maravilloso para nosotros que nos perdona, nos tolera y somos reincidentes en pecar delante de Él y cada vez que vamos nos perdona. ¿Sabe por qué? Como decíamos, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Por su bondad. Ahora bien, también la palabra de Dios nos enseña que Dios no pasa por alto la infidelidad, Dios no pasa por alto el pecado. Y es parte de lo que vamos a ver entonces en este capítulo número 4. Leamos inmediatamente el versículo número 1 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
No hay. En el versículo número 1, la palabra de Dios aquí nos da las razones por las que Dios pelea con los moradores de la tierra. ¿Por qué pelea Dios? ¿Por qué peleaba Dios con Israel? Ya leímos el versículo 1, ¿verdad? En primer lugar, entonces, dice, porque no hay verdad. No hay verdad. Y esto brota porque no hay conocimiento de Dios. Yo no puedo hablar verdad si desconozco la verdad de Dios. Toda verdad y toda la pureza viene de Dios. Todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo amable, lo que es de buen nombre, como dice el apóstol Pedro, que pensemos en esto. Todo eso viene de Dios. Eso no viene de mí. Yo no produzco nada de eso. Lamentablemente así es. No lo produzco. No soy capaz. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. No hay. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que no hay misericordia. Es Dios el que enseña misericordia. Yo por sí mismo, yo no soy misericordioso. La misericordia, la poca que yo puedo tener, es porque Dios me enseña que yo debo ser misericordioso. Así es. Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, parte de la buena enseñanza que dio el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y que el Señor dijo, tú oíste que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, eso es lo que dice la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. El Señor lo menciona in extenso todo lo que dice. Ahora el Señor le dice, pero yo no quiero que ustedes actúen de esa manera. No, no es así. Pero yo les digo a ustedes, no, oyeron que fue así, pero no es así como vamos a hacer. En otras palabras, vamos a ser misericordiosos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que una de las razones por las que Dios peleaba con el mundo, con la tierra y con su pueblo de manera particular, era porque era un pueblo que no asimiló la misericordia que Dios le enseñó. En tercer lugar, no había conocimiento de Dios y esta es la base para todo, absolutamente todo, lo que se ha dicho previamente. No hay conocimiento de parte del pueblo, conocimiento de Dios. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cuánto hace falta el conocimiento de Dios? La infidelidad de Israel tenía su base en estos tres aspectos que dice el versículo 1. Allí estaba. Cuando yo no tengo conocimiento de Dios, en consecuencia no hay verdad en mí, no hay misericordia. ¿Y qué usted cree que yo voy a hacer? Un infiel. ¿Qué usted piensa que yo voy a hacer? ¿Un hombre, un creyente el mejor? No, yo tengo que asimilar eso y creer eso. Y practicarlo y buscarlo. Y cada día pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo sé que yo no puedo. Note que dice el versículo número 2. Versículo 2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Una descripción muy cruda que hace el Señor acerca de su pueblo. Cuando no tenemos conocimiento de Dios, todo esto pasa. Todo lo que dice allí, perjurar, mentir, matar, hurtar. Creo que he dicho más de una vez, y sí, más de una vez lo he dicho. En las cárceles, probablemente, déjeme decirlo de la manera correcta para que no se vea
de otra forma. Se supone que en las cárceles no debiera haber evangélicos. Evangélicos que se convirtieron ahí en la cárcel después de haber estado ahí, y los diferentes ministerios, hermanos, las diferentes iglesias que tienen ministerios en las cárceles y le predican la palabra de Dios, como tenemos, ¿verdad?, en Najayo una cárcel, y se va y se predica la palabra de Dios. Asistí por mucho tiempo con el hermano Radamés del Carmen a la cárcel de Najayo, yendo a llevarle provisiones, pero sobre todo a llevarle la palabra de Dios todas las semanas, semana tras semana, y todavía ese ministerio sigue en manos de otros hermanos. Bueno, sí, esos se convirtieron a Cristo, se convirtieron al Señor ahí, sí. Cuando digo que no debiera haber evangélicos en la cárcel, es decir, que un evangélico no está preso porque haya cometido un acto de esta naturaleza. Lo que se menciona aquí en el versículo número 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. No debiera haber un evangélico en las cárceles, en ninguna cárcel por esto. Y creo que en efecto, yo no sé qué porcentaje habría, pienso que casi cero, pero ¿sabe por qué razón? Por el hecho de que el cristiano es un hombre, es una mujer que tiene conocimiento de quién es Dios, de qué quiere Dios, de cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Que andemos así? No. No. Por eso la palabra de Dios nos enseña estas verdades. Y cada una de estas cosas lo que estamos mirando es que Dios no transige con el pecado. Dios no pasa por alto la infidelidad. Y no pasó por alto esa infidelidad del pueblo de Israel. No lo hizo. Mire el versículo número 3. Estamos en el capítulo 4, versículo 3 dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Muestra entonces este versículo 3, dolor, cansancio y destrucción. Extenuación menciona aquí ese término, el versículo número 3. Eso es para hablar acerca cuando uno está extenuado, hablando de debilidad. Extenuación es una debilitación extrema de las fuerzas. Me quedé sin aliento. Quedarse sin fuerzas hasta desfallecer. No puedo más, no puedo levantar ni un vasito con agua. No puedo. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios está diciendo. El versículo 4, que ya leímos, dijimos, verá que habla acerca de la resistencia. El versículo 4 que no hemos leído dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Recuerda que el sacerdote era el líder espiritual. Y esa resistencia, pues lo que está diciendo es eso. No hacerle caso al hombre de Dios, al líder espiritual que Dios puso ahí. Entonces, la vida de desenfreno del pueblo los llevó a no obedecer al liderazgo que Dios había puesto. El versículo 5 dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Note que en el versículo 5 se menciona a los profetas. Y es para decir que habían caído, y más adelante vamos a mirar esto también, que habían caído en los mismos pecados, los profetas. O sea, parte de ese liderazgo espiritual que Dios estaba utilizando, el pueblo se había corrompido tanto y había sido tan desobediente delante de Dios que hasta esos líderes que Dios levantó para que hablara el pueblo habían caído también.
Y el versículo 6 es el versículo clave aquí en este capítulo número 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la primera parte del versículo, lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Por qué no había verdad? ¿Por qué no había misericordia? ¿Por qué el pueblo estaba perjurando? ¿Por qué estaba mintiendo, matando, hurtando? Precisamente fue destruido, fue llevado a donde fue llevado, fue cautivo, prácticamente borrado de la faz de la tierra por falta de conocimiento. Hay que tener conocimiento de Dios. Necesitamos ese conocimiento de Dios. Cuando hablo de conocimiento de Dios, no es simplemente usted decir que conoce ciertos aspectos. No, básicamente, hermanos míos, estamos hablando aquí de una relación personalizada con Dios. Y sí, por supuesto, conocer otros aspectos, como se va a mencionar aquí, que hay que conocer. Se olvidaron de mi ley, hay que conocer la ley de Dios, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer a Dios mismo. Hay que saber una serie de aspectos que son parte de ese conocimiento intelectual. Sí, también eso es necesario. Es bueno que lo sepamos. Entonces, esa falta de conocimiento de Dios, como cristianos nosotros, sobre todas las cosas, ¿verdad? Puede dañar todo lo que está alrededor. Todo. Ya mencionábamos parte de eso hace un momentito. Y eso fue exactamente lo que pasó con Israel. Se dañó todo. Todo. ¿Qué quedó de Israel? La tierra porque no podían llevársela. Y digamos en cierta forma que ni aún la tierra porque perdieron el territorio. Recuerde que en la historia, todavía recientemente, en los 40 y tanto, fue que el pueblo regresó y pudieron recuperar todavía, y todavía se está en batalla, en guerra. Israel con los países alrededor para poder retener el territorio que tienen y poder recobrar otras partes, porque aún la misma tierra, el mismo país, lo perdieron. Porque cuando no hay conocimiento de Dios, se pierde todo, absolutamente todo. Entonces, debemos esforzarnos, mis hermanos, para conocer a Dios, para conocer su voluntad, para conocer su palabra, para conocer al Señor Jesucristo, para conocer la obra de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? Pero déjeme terminar con este versículo número 6, porque dice otras cosas, no solamente que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice la palabra de Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese que dice la palabra de Dios aquí, el Señor sigue dando otras cosas más todavía. Dice, voy a desechar el sacerdocio. Tus líderes, olvídese de eso. Ni siquiera eso habrá. Dice, me olvidaré de tus hijos. Y cuando entramos en el versículo 7, continuando lo que dice del versículo 6, dice, cambiaré su honra en afrenta, dice el versículo 7. La palabra de Dios entonces dice que lo que estamos mirando aquí es que Dios no pasa por alto la infidelidad. Todo lo que hemos dicho hasta aquí, hasta este versículo 7, es eso. Dios dándole un mensaje claro al pueblo. Yo no te paso por alto tu infidelidad, no te lo creas. Es cierto que te amo, es cierto que tengo misericordia de ti, es cierto que voy a seguir siendo bondadoso contigo, es cierto que voy a hacer todas esas cosas, pero quiero que sepas que no te voy a pasar por alto todo lo que haces. Y eso es lo que Dios desea que usted y yo, mi hermano, tengamos en mente. Quiero que dejemos entonces aquí, hasta aquí el estudio, y continuamos en la próxima, dándole final a este capítulo, el número
número 4, y empezar entonces un bloque un poquito más largo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9, y que en la próxima vamos a empezar a hacer esto. Lo que quiero que quede en mente tuya y mía, mis queridos hermanos, es el hecho de que Dios, aunque es un Dios de amor, como que es un error, como muchas veces se predica, que Dios es un Dios de amor. Y como Dios es un Dios tan amoroso, tan bondadoso y tan misericordioso, Él no nos castiga. Ah, no. Lo que la palabra de Dios dice es que el Padre que ama al Hijo lo disciplina. Si es verdad que lo ama. Y precisamente porque Dios nos ama, es que debe disciplinarnos. Así que, mi amado hermano, tengamos siempre esto pendiente. Dios va a castigar. Dios no pasa por alto. El pecado, como no pasó por alto la infidelidad del pueblo de Israel y la historia. O sea, nosotros mismos podemos verificar eso en la historia extrabíblica, en lo que nosotros miramos. Mire todos los periódicos y lea incluso la historia de Israel fuera de la Biblia. Mire la historia del pueblo de Israel fuera de la Biblia para que usted vea que va a encajar exactamente con la narración que nos hace la palabra de Dios acerca de ese pueblo. ¿Por qué pasó todo eso? Porque fue un pueblo que no quiso buscar a Dios. A pesar de todo lo que Dios le dio, a pesar de todo lo que Dios le trajo como nación, lo formó, lo hizo crecer, lo hizo poderoso, como lo es todavía. Pero el pueblo se olvidó de Dios. Así que deseo que Dios te bendiga ricamente, hermanos, y continuamos en la próxima con este estudio del libro de Oseas. Te sugiero que en la medida de lo posible leas esos capítulos que siguen, porque así cuando estemos leyendo y cuando estemos dando el estudio bíblico, estemos en la marcha, en el desarrollo, pues ya tú tienes una idea más o menos de lo que estaremos hablando, porque ya leíste la porción de Biblia. Así que tomemos esto en cuenta también, hermanos míos. Dios les bendiga.